Técnicas para escritores brújula. Improvisa sin perder el rumbo. Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Soraya del Ángel, escritora de fantasía y ciencia ficción, también conocida como Búho Narrativo. Por lo general, en mi canal siempre hablo mucho de los escritores mixtos o más bien tendencia a mapas. Pero hoy vamos a romper con esos esquemas y dedico este vídeo a todos los escritores brújula, que sé que hay un montón viendo este canal, para que aprendas a gestionar esa improvisación, no perderte en el camino y sobre todo, cuando te enfrentes a ese final, a esa primera revisión, pues que no te dé un microinfarto. Si estás aquí y no sabes lo que es un escritor brújula, un escritor mapa, un mixto, pues simplemente decirte, recordarte así, a grosso modo, aunque hay un vídeo que te dejo por aquí que hablé más extensamente sobre el tema, recordarte que los escritores mapas son aquellos que les gusta planificarlo todo hasta el más mínimo detalle a la hora de escribir su novela. Los brújulas son aquellos que improvisan absolutamente todo y los mixtos, pues como es mi caso, tienen lo mejor de ambos mundos, un poquito de cada. La inmensa mayoría de escritores brújula, los que improvisan, con los que he trabajado, los que me he ido encontrando por el camino, tienen una grandísima creatividad, es imposible negarlo. Sin embargo, todos, el 99,9% de los casos que yo me he encontrado, tienen el mismo problema, y es que esa improvisación, al final, si no sabes algunas técnicas, puedes perderte en el camino. Generar un montón de páginas, pues eso, porque tú vas improvisando, la historia te va diciendo lo que tienes que poner, pero al final pierdes un poco ese foco de la historia, de la trama principal sobre todo, y cuando llega la revisión, pues claro, ves ahí 300.000 páginas, muchas sin sentido, no tienen esa coherencia, y tienes que volver a hacer un trabajo enorme en esa revisión. Y ahí es donde muchos se bloquean y paran, porque dicen, no sé cómo continuar. ¿Te suena? Pues si esto es lo que te ocurre a ti, si eres escritor brújula y esto te ocurre a ti, vamos a ver algunos trucos que te pueden ayudar mucho a la hora de escribir tu novela. Y si eres mapa o mixto, te invito a quedarte en este vídeo, pero no es un vídeo enfocado en técnicas que te vayan a servir a ti. ¿Por qué? Pues porque están pensadas para ese tipo de personas que improvisan. Si eres un escritor brújula, mejor que yo sabrás que los personajes son fundamentales, que ellos son los que te van guiando en esa historia, y como tales, debes hacer un ejercicio previo a la escritura sobre que se conviertan en tus mejores amigos, por decirlo de alguna manera. Ellos son parte de ti, tienes que conocerles al dedillo para saber qué reacciones van a tener, cómo se van a comportar, etc. Entonces, para aclarar, ser un escritor brújula no significa no hacer nada antes de escribir, sentarte y ahí vomitarlo todo. Hay que hacer un trabajo previo también. ¿Lo sabías? Y para ello este ejercicio va a irte genial, porque vas a conocer más de fondo a tus personajes. Y no hablo de crear fichas, eso hemos dicho que está prohibido. Planificar está prohibido para ti porque es como una cárcel, es algo que te amarra y que te absorbe la energía, y eso no es lo que queremos. En tu caso tienes que improvisar. Pues ¿cómo vamos a conocer mejor a tus protagonistas, a tus personajes? Improvisando escenas. Escenas que tienen o no tienen por qué aparecer en tu historia. Simplemente es para ver qué comportamiento tienen esos personajes, cómo evolucionan, qué respuesta te dan ante diferentes situaciones. Además, como estarás improvisando, pues vas a conocer mucho mejor esas actitudes, esa psicología que hay en tus personajes. Y yo, por ejemplo, te invito a un ejercicio súper rápido, que es ¿qué haría un personaje tuyo, el protagonista, por ejemplo, en un bar durante una discusión? Improvisa. ¿Ves por dónde voy? Si escribes escenas de cada uno de los personajes improvisadas como tú siempre vas a hacer, pues vas a conocerles mucho mejor, y a la hora de escribir la novela en sí vas a ahorrarte mucho tiempo, porque sabrás perfectamente cómo es cada uno y cómo va a actuar delante de X conflictos internos, externos y demás. ¿A qué es buena táctica? La segunda técnica que te traigo, que utilizan muchos escritores brújula también, es si esto, pues aquello. Y no es más que pensar un poquito. Aquí no estamos hablando de planificar, pero evidentemente si tienes que pensar un poco en tu novela, no vas a estar vomitando cada palabra sin ton ni son, porque entonces te quedará una novela sin sentido, caótica, y eso es lo que no queremos, aunque seamos brújula, ¿de acuerdo? Imagínate que acabas de escribir una escena en la que el protagonista pues tiene que tomar una decisión súper importante, o ya la ha tomado. Pues en ese momento tú no sabes lo que va a pasar después, pero sí sabes que lo que haya decidido ese protagonista pues va a tener un impacto importante en la trama. En ese momento yo te invito a que pares
en esa toma de decisión en lo que haya decidido tu personaje o está a punto de decidir, y eches un poco de imaginación a qué pasaría si, el típico what if de toda la vida, pero adaptado a tu improvisación. Y te invito a que con todo esto en mente escribas un poquito las consecuencias de esa decisión, más que nada para tener esa estructura fluida que después se va a ir desarrollando. Ojo, no es planificar, es una línea, son palabras sueltas de consecuencias que puede tener esa decisión o en tu propia cabeza. Y este enfoque te va a ayudar a crear esa cadena de eventos posteriores fluida y sin que entorpezca luego las tramas que más allá se te ocurran, subtramas y demás. ¿Ves? Es un pequeño, sutil truco que funciona muy bien. Recuerda que estamos trabajando en este vídeo corto para que no te pierdas en esa improvisación. El tercer punto, y este es súper importante, el más importante de todos diría yo, es que el conflicto debe ser tu brújula. Da igual que sea conflicto interno que externo. Esto es lo único que yo te recomiendo, si tú lo haces diferente, me parece bien. Esto es lo único que yo te recomiendo que lleves pensado desde el inicio, porque si no tienes ese conflicto en mente, difícilmente vas a poder improvisar que quede coherente la historia y que luego no tengas problemas en la edición. Entonces, un conflicto principal es muy importante que lo tengas en mente porque de ahí van a derivar todas tus improvisaciones, nuevos personajes, nuevas subtramas, hacia dónde va ese protagonista o esos protagonistas si es una novela coral. Así que es muy importante que ese conflicto lo tengas en mente para que puedas improvisar a gusto, tranquilo o tranquila, el resto de la historia. Y aún así no hablamos de planificar nada, simplemente que tengas ese conflicto, esa idea principal, esa trama principal en la cabeza. Una cuarta técnica que va súper bien para improvisar es escribir pues párrafos o escenas que quizá aparentemente no tengan nada que ver con tu historia, sobre todo si te atrancas en un momento dado de la novela, puedes improvisar escenas que quizá te inspiren para seguir pues esa trama, ese desarrollo de los personajes que has estado trabajando. Quizá en ese momento que tú los estás escribiendo no tienen un contexto claro, pero luego te sirvan pues para unir algunos trozos, algunos párrafos de esa historia pues con ese pequeño fragmento que te ha ayudado a desbloquearte. Y el quinto y último punto es algo que para mí desde fuera como escritora mixta yo lo veo de vosotros, de ti como escritor brújula, y es que pierdas ese miedo al caos. Si tú eres una persona caótica, porque de hecho la mayoría sois caóticos los que escribís así como brújula, pues para mí es una ventaja, es una virtud. No tengas miedo a explotar ese lado caótico, improvisar. Y ese primer borrador tómatelo como un experimento. Estás experimentando, estás improvisando. La novela, los personajes te guían. Con lo cual, cuando llegues a ese primer borrador, sí, efectivamente, si ya va a ser un churro para los mixtos y mapas, pues para ti, brújula, tiene muchas posibilidades de que sea un súper churro. Pero esa es la gracia, eso es lo bien que te lo has pasado escribiendo la novela. Así que asume y acepta que tú eres brújula, que escribes de esta manera y simplemente estas técnicas te van a ayudar pues a que no llegues a ese primer borrador y sea un total caos. Pero seguirá siendo un pequeño caos dentro de tu mundo. Y eso es genial, porque tú eres así y porque es tu manera de escribir. Tú funcionas diferente. Punto. Como conclusión a este vídeo corto, simplemente te vengo a decir la última reflexión, y es que deja que la historia te lleve, te guíe, pero siempre mantén los pies en la tierra. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que estas técnicas, 5 no te he querido avasallar con muchísimas técnicas porque a ti te gusta improvisar, pero creo que estos puntos te van a ayudar mucho. Cuéntamelo en comentarios, ¿sigues alguno de estos? ¿Los habías oído? ¿O cómo lo haces tú como escritor brújula o escritora brújula? Te leo en comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el siguiente.